vamos a hablar ahora con el doctor José Tello, abogado experto en temas electorales, para hablar un poco acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos en las campañas políticas. Muchas gracias por esta comunicación, doctor Tello. Muy buenas tardes, Carla, y es un gusto poder tocar este tema que creo que está generando bastante atención ciudadana, dada la condición, o bueno, la situación actual que vivimos en el Perú con la pandemia del COVID-19 y un proceso electoral en curso. Es una situación extraña y sin duda debió haberse pensado en diferentes formas de hacer campaña electoral, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia, pero parece que a nadie tuvo ese detalle, ¿no? Parece que se les escapó. Lo que ocurre es que acá hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, los roles de lo que es la autoridad electoral, que en este caso específico es el Jurado Nacional de Elecciones, y por otro lado también lo que es la autoridad nacional en lo que se refiere a salud, que es el Ministerio de Salud. Entonces, bajo esta idea lo que tenemos que tener en cuenta es que el Jurado Nacional de Elecciones, en su reglamento, aprobado con la resolución 306-2020, justamente donde se regula lo que es propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad política, prevé en su cuarta disposición transitoria de que las actividades propias de campaña que requieran contacto humano tienen que realizarse observando las directivas nacionales sobre bioseguridad. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque si nosotros hacemos un recuento desde que empezó la pandemia, vemos que constantemente hay cambios en la normatividad sobre bioseguridad. O sea, es más, hemos tenido acá que separar un poco las cosas de lo que es en realidad la bioseguridad propiamente, y además también en paralelo lo que es la reactivación económica que se va dando progresivamente justo atendiendo el tema de la bioseguridad, que es la protección que tenemos de tener todos nosotros respecto de la pandemia y el contagio del COVID-19. Entonces, esto es algo que de hecho pues fue complicado para el Jurado Nacional de Elecciones, porque como esta normatividad es cambiante, los protocolos son cambiantes, entonces tenía simplemente que acatar lo que en este caso diga el Ministerio de Salud. Y eso es lo que está plasmado en este reglamento. Por eso, lo que sí queda claro, como para que nuestros televidentes tengan un alcance mayor sobre este tipo de situaciones, es que cualquier actividad política que se desarrolle tiene que estar alineada con las directivas que da el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, sobre bioseguridad, distanciamiento social, uso de mascarillas en cualquier tipo de actividad, nunca quitársela y tener todos los cuidados debidos, porque esto corresponde que sea pues debidamente también fiscalizado por la autoridad municipal, por quien corresponda, porque el jurado tiene una limitación. El jurado entra a ver justamente la actividad electoral, pero esto del tema sanitario lo ve también la autoridad municipal. Pero digamos, no tiene injerencia en el tema sanitario el Jurado Nacional de Elecciones. En este aspecto no. Para poner multas, sí. No. Esto le corresponde a la autoridad sanitaria y también a las municipalidades, porque evidentemente los municipios tienen que estar atentos pues de que no se desarrollen actividades que puedan ser contrarias pues a la salud, que es un bien público. Entonces, por ese lado tiene que haber mucho cuidado, y también por parte de los mismos partidos políticos, los candidatos, o sea, no pueden entrar en situaciones en las cuales se pongan a las personas ni se pongan ellos mismos. Queda voluntad del candidato. Queda ya a voluntad del candidato contagiarse o no contagiar a los demás, pero esto genera también una falta ética, ¿no? Claro. Ahora, si uno está impedido de salir a la calle sin usar mascarilla, obviamente pues también será un candidato, pero si está sin mascarilla tiene que en este caso responder, es un ciudadano más. Y no se puede confundir, permíteme decirlo, Carla, el hecho que ellos tengan, valga la aclaración, el derecho de participación política, de vender sus propuestas, de exponerse públicamente, con el hecho de exponer a las personas en lo que es su integridad, en este caso su propia salud. O sea, que un candidato salga sin mascarilla es una irresponsabilidad, y si tiene que ser multado, será multado. Y eso no constituye en lo absoluto un impedimento, una coacción a su derecho de participación política. Pero parece que no lo tienen claro, ¿no? Igual parece que... No lo tienen claro. Ni tampoco el Ministerio de Salud, ni tampoco, los funcionarios de las municipalidades, que son los que podrían de alguna manera sancionar a estos candidatos. Simplemente los dejan hacer. ¿Cuál sería la invocación entonces? A que se ponga orden por parte del gobierno nacional y el gobierno local.
y el gobierno local tiene asistencia incluso de la policía, o sea, se pueden tomar medidas de otro tipo. O sea, acá la cuestión es que estamos ante normas imperativas que tienen que ser atendidas, que tienen que ser observadas por todos indistintamente, sean candidatos o sean electores. Sin Entonces, duda alguna. acá no hay mucha discusión, claro. Y ahora, en ese tema, por ejemplo, de una fiscalización municipal, ¿de pronto podría existir un protocolo especialmente para ese tipo de campaña que se va a desarrollar hasta que se den las elecciones en abril? ¿En esos 90 y tantos días que faltan? A ver, acá lo que tenemos que hacer es, en base a lo que ha dispuesto el Jurado Nacional de Elecciones en su reglamento de propaganda electoral, que ya he mencionado, tener en cuenta de que el municipio tiene que ejecutar las directrices, las directivas que emanan del gobierno nacional, ¿correcto? Entonces, ellos son los llamados a hacerlo. Ajá. Pueden ellos sacar ordenanzas que justamente regulen dentro de ese espacio territorial este tipo de actividades. O sea, no hay un impedimento para que lo haga. Claro, cuando vea candidatos sin mascarilla, multa, papeleta. Pero siempre en sintonía con lo que manda, porque también hay que ser bien claros. Hay un gobierno nacional que da lineamientos para todo el país. Y eso tiene que ser acatado obviamente por la autoridad regional y municipal, y en este caso por la autoridad municipal, quien puede desarrollar este tipo de directrices con una ordenanza, alguna norma local que justamente le permita también el hecho de tomar acciones sancionadoras, porque lo que es sancionador también tiene que estar debidamente tipificado en una norma, y en este caso correspondería que sea una ordenanza local. En ese sentido ya, digamos, el votante, el ciudadano, tiene que darse cuenta quién respeta y quién no las normas, y de acuerdo a eso, si no puede respetar usar mascarilla o dice que no puede controlar a la gente que se le acerca, ¿no es cierto? Si no puede controlar, no puede respetar, ¿cómo va a hacer cuando sea presidente? Es muy bueno tu comentario. Yo lo he hecho en algunas otras ocasiones con el caso, por ejemplo, de las dádivas. Quien da dádivas está cometiendo un delito y además una infracción administrativa. ¿Cómo va a llegar a ser autoridad? ¿Qué va a hacer cuando sea autoridad, si es que llega a serlo? Va a seguir Entonces, repartiendo lo que la tú dices plata. es muy cierto, es muy cierto. Si ahorita no observa un tema de bioseguridad, expone a personas, se expone a sí mismo, la verdad que si llega a ser autoridad dejaría mucho que desear. Así que hay que tenerlo en cuenta, doctor. Eso es un punto importante para los votantes, ¿no? Porque dicen, no, voy a votar por ese candidato, pero tu candidato dice que no puede controlar a la gente que se le acerca. Entonces, ¿cómo va a controlar el país? Y ni siquiera puede controlar eso, ¿no? O tu candidato sale sin mascarilla. Hay que ver eso y las actitudes de los candidatos, porque este es ya más que todo un tema de percepción ciudadana, tienen que ser, de verdad tienen que ser muy bien atendidas por parte del elector. El elector tiene que ver esas actitudes, esos gestos, porque muchas veces la retórica, o sea, lo que puede decir el candidato, no condice con sus actos. Y es muy importante que la gente vea los actos, así como que también investigue la trayectoria de los candidatos para votar de una manera informada, diligente, y obviamente pues reencaucemos un poco a nuestra clase política y tengamos un mejor gobierno ahora en el bicentenario. Claro, quería hacerle la consulta con respecto a las campañas virtuales, antes de cortar esa comunicación, porque tampoco es un tema que se haya visto ni se haya hecho un protocolo o no se ha utilizado, ¿no? Teniendo en cuenta que en otros países también las campañas fuertemente son virtuales a través de los medios digitales. Claro, lo que ocurre es que las campañas virtuales son las campañas de esta elección COVID por excelencia. Recordemos que nosotros venimos de un año complicado donde hemos tenido teletrabajo, clases virtuales, hemos tenido una actividad por redes impresionante, y ahora obviamente en esta etapa ya de la elección, donde nosotros prácticamente entramos en los 3 meses decisorios, definitivamente pues todo se va a manejar por redes, a través de Zoom, de este tipo de mecanismos, por una cuestión de seguridad en la salud de las personas. O sea, los eventos que congreguen gente son eventos pues que se vuelven riesgosos. Acá lo que tiene que haber es una reinvención de las campañas. Yo creo, y ahí permítame hacer un comentario, Carla, que nosotros ya venimos de un año de adaptación. Creo que muchos de nosotros hemos utilizado la internet o las redes mucho más el año pasado que en los últimos años de nuestra vida. O sea, es algo que nos llevaría a una natural
búsqueda, por ejemplo, de alternativas, de candidatos a través de redes. Yo creo que el asunto, ya había una etapa de inducción a la población, en gran parte de la población, por lo menos el Perú urbano, y me parece que estas campañas sí pues tienen que entrar fuertes en redes, y más bien ya corresponde otro estadio. La autoridad electoral tiene un gran reto. Quizás las redes ahora se conviertan en ese espacio un poco gris a veces para fiscalizar, para controlar, por la dificultad que hay y por la enorme cantidad de recursos que demanda una fiscalización de redes, que dicho sea de paso también tiene mucha vulnerabilidad. Bueno, para requerir que la autoridad electoral también sea muy, te podría decir, bastante proactiva en las iniciativas que pudiese tomar, bastante creativa también, claro, de cómo fiscalizar, porque acá la fiscalización es por el contenido, por los espacios, pero también hay un tema que es el financiamiento. Entonces acá interviene tanto el jurado como la OMPE, o sea, es una cuestión que hay que verla bien y ver pues qué capacidad de respuesta tienen estos organismos electorales ante este tipo de, o sea, de campaña de redes que va a ser masiva. Pero que todavía no se ha reglamentado, ni se ha hecho un protocolo. Hay una reglamentación, pero como he manifestado hace un ratito, es la parte más flaca, más sensible, claro, se podría decir, de todo esto. O sea, porque es difícil, o sea, no solamente en el Perú, dicho sea paso, o sea, en cualquier lugar del mundo es un tema complicado. Por lo menos donde existe libertad de expresión, porque recordemos que hay algunos países donde la Internet y las propias redes sociales tienen limitaciones, pero en el caso, por ejemplo, de países democráticos como el Perú, bueno, es bastante complicado controlar a veces el tema de las redes. Sí, sin duda, en todo el mundo. Y hemos visto esas campañas virtuales, ¿no es cierto?, en países grandes como Estados Unidos, en donde, por cierto, Donald Trump nunca respetó los protocolos de bioseguridad, estuvo sin mascarilla y lo condenaron porque no volvió a ganar la presidencia de Estados Unidos, ¿no? La gente ve esos pequeños gestos políticos y luego toma en cuenta para luego votar, ¿no? Es un punto bien importante. Doctor Tello, claro, muchas gracias. El elector tiene la última palabra. Así gracias, es. Carla. Muchas gracias, doctor Tello, por esta comunicación. 12:35 de la tarde. Vamos ahora a contarles que la